Hola muchachos, estoy conectándome recién a un live que estamos con mi gran amigo Eduardo Toñarelli. Les había anunciado a todos que íbamos a tener esta linda entrevista con un desafío técnico bien bonito, ya les voy a contar. Y la verdad que estamos haciendo aquí un ángulo en que nos veamos y nos saludemos por si alguien tiene algo que contarnos. Me ofreciste este desafío, quiero partir con este salud, ¿verdad? Un desafío de prepararme un espacio aquí en la cocina, En así la que cocina. yo feliz que partamos, vamos a hacer un saludo por allá a TikTok, a los amigos de TikTok, Saludos a un todos. abrazo grande y Con pura bebida nomás. exacto, y saludo también a nuestros amigos que del final de la experiencia, miren qué lindo estamos de una forma y un formato diferente, porque espero que lo disfruten, que tengamos una linda conversación, una linda vela. Salud amigos. Salud. Oye, bueno, estamos aquí súper dentro de lo informal, bien formalmente vamos a conversar, Eduardo, estamos con una conversación pendiente a través de este pilar de la experiencia, ¿verdad? Ya conoces por este medio, por la plaza que nos juntamos, cuál es la idea de tener a invitados y a partir de ahora quise tenerte no solo por esta historia que voy contando, sino que la contingencia llama a que terminemos hablando de lo que pasa en el gremio, de tu historia en el gremio, pero es en un momento donde vamos a tener oportunidad para conversar. Bueno, Eduardo, ¿cuál es la idea inicial? Siempre conversar desde los inicios, tú vas a ponerte tranquilamente, tenemos la posibilidad técnica de que te muevas tranquilo y nos vayas contando. Siempre partir con tu historia que no todos la saben, uno ya tiene la fortuna de saberla, tu historia desde la profesión, incluso más atrás, ¿ah? No, siempre yo digo que no se limiten a contarnos cómo nacen las ganas de estudiar kine, a dónde llegas a estudiar, por qué llegas ahí, qué relación universitaria tienes, y a partir de ahí seguir nuestra historia Perfecto. para adelante. Bueno, yo te invité al departamento y te dije, yo siempre invito a comer. ¿Ah? Es, mi, es una de mis costumbres, entonces por eso tengo algunas cosas aquí porque voy a ir cocinándote algo rico para que después podamos comer. Eso Al final, a lo mejor del programa, sí, terminemos comiendo algo. le Entonces, vamos a si ustedes mostrar a se los fijan, amigos de TikTok ahí, le voy a hacer a José Luis una cosa que yo dejé de hacer imagínate. hace muchos años que dejé de preparar este plato, eh, porque no a todo el mundo le gustan los camarones. ¿Ya? Entonces, por eso te pregunté primero, ¿te gustan los camarones? Sí, me Sí, dijiste, me de gustan los todas maneras, camarones. Entonces, yo voy a, mientras cocino, te voy contando un poco la historia que absolutamente. tú me preparas. Voy a intentar hacer panqueque de camarón. ¿Ya? Perfecto, Así que mira qué a ver lindo. si, a ver si, a ver si me resulta, Sí, a ver si me logro acordar después de tantos años. sí, anda recordando algunas cosas de la universidad, De la anda. universidad, mira, yo tengo una relación con la kinesiología que parte cuando mi abuela paterna hace un accidente cerebrovascular Ya. y vivía con nosotros y yo era un niño, era probablemente un adolescente o algo así, y va un kinesiólogo a atenderla a la casa, Ujú. a hacerle ejercicio, a hacerle terapia. Y ahí yo conozco los kinesiólogos más allá de lo que conoce la gente normalmente, porque todo el mundo nos relaciona con el deporte. Al kinesiólogo de la selección chilena, al kinesiólogo del Colo-Colo, etcétera, el equipo que más le guste. Oye, déjame interrumpirte, acuérdate que estamos aquí con TikTok y vamos a leer al tiro aquí algunos mensajes para tenerlos guardados. Ni un problema, encantado. Juaco nos dice, tío kinesaurio, y aquí tenemos dos grandes choques de kinesaurio. ¿Cuándo nos iremos a paro como kinesiólogos? Dejémoslo guardadita Me porque parece es un tema muy pronto va a partir, pero muy. ya lo estamos leyendo. Saludos, Juaco, gracias por comentar. Dale. Oye, y entonces yo, dentro de las posibilidades que tenía de estudiar en la universidad, sabía que no era la matemática mi fuerte, ni tampoco eran las letras, era el lado biológico. Entonces yo di la prueba de aptitud académica. La di dos veces. La primera vez no me fue nada bien. Me tomé un año sabático. En ese año estuve estudiando en un preuniversitario y además haciendo algunas cosas de la música o Ah, vinculadas con la música. ya vamos a hablar de eso también. Y la segunda vez que la doy, mi puntaje me permitía estudiar odontología en Valparaíso, medicina veterinaria en el sur o kinesiología fuera de Santiago. Habían 4 escuelas de kinesiología, Fuerte, por bienvenido. supuesto, si Estamos quieren. aprovechando aquí.
esta bonita instancia. Oye, puse a sofreír Perfecto. cebollín con un poco de pimentón verde. Y Ya ahora le lo estoy mostramos poniendo ahí. sal que viene incluida un poquito de pimienta. Sí, Oye, ahí está. Oye, y por los puntajes uno en esa época jugaba un poco a una especie como de olla gol cuando armaba la ya, postulación. La correcto. primera postulación uno se ponía la Claro, carrera que estaba más lejana a alcanzar según el puntaje del año anterior, tienes razón. y así uno iba armando. Y en la que yo quedaba seguro, seguro, era en medicina veterinaria en el sur, me parece que en Valdivia. Bien, Y kinesiología estaba a 2 puntos del último puntaje seleccionado el año anterior, entonces yo pensé, a ver, y pongo medicina veterinaria, quedo ahí, no corre, no sigue corriendo la lista. Entonces puse kinesiología primero y después medicina veterinaria, ya, como para jugar a la segura. correcto. Medicina veterinaria yo estaba 10 puntos sobre el final y el otro estaba 10 puntos. Bien, Y cada año la prueba de actitud académica era distinta y habían años que eran muy difíciles y otros años que no era tan difícil. ya, Entonces, ese año parece que fue una prueba de aptitud académica especialmente dura, especialmente difícil, y los puntajes bajaron, los puntajes de selección. Entonces, yo quedé en kinesiología. Kinesiología, entré en matricular, y después me enteré por alguien que también estaba en la misma en Valparaíso, que en el llamado Viva Voz, que son los últimos puntajes que no te te quedan, creo, me mira. llamaron, no, doña Areli, y yo no estaba, yo estaba en Talca, ya fui a estudiar a Ah, Talca, sí, claro. a la Católica. Eh, Nunca me arrepentí de la decisión que tomé. Siempre yo pensé una cosa muy básica cuando postulé. ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida como profesional? Mm, Quiero trabajar con personas, quiero trabajar con animales, quiero trabajar con... Y ganó la persona. Que los mira, animales puede tener, la medicina veterinaria es un tremendo campo, sobre todo si uno se queda en el sur, a lo mejor se queda trabajando en el área agraria o lo que fuera. Pero mi intención era volver a Santiago y en ese momento la Universidad Católica del Maule tenía muy buenos convenios con centros de práctica, además, eh, nos traían de vuelta a Santiago. hay que retrotraerse también a esos tiempos, lo que significaba cada una de las carreras, es diferente a lo Claro, que claro, ahora probablemente se conoce. claro, muy distinto a lo que es ahora. Estoy prendiendo un poco de ajo en polvo porque se me acabó el ajo entero, ¿eh? Ah, Yo, perfecto. yo uso ajo Normalmente entero ajo siempre para entero. cocinar y, Chancado así, pum, claro, lo venden así tal cual. Le voy a y poner un esté poquito de molido. cebolla en polvo y lo voy a poner, va a quedar rígido, ¿eh? Y un poco de aliño completo. Sobre todo porque tiene comino, me gusta mucho el comino a mí. No le cae muy bien a la gente, pero en general me gusta el comino. Y un poco de orégano. Entonces ahora voy a poner los camarones. Perfecto. Los tengo que picar porque no encontré camarón chico, solo el camarón grande. Y mostrándole a los amigos Y un poquito de. entonces, aunque es una maldad cortar los camarones ecuatorianos, pero la verdad que yo quería langostino o algo más Ya, chico, entonces no encontré, así que los voy a picar perfecto. y los vamos a echar para que está este camarón crudo. El camarón viene así, de este color el camarón, es Sí, como claro. gris. Perfecto. Y cuando se cocina, se pone rojo. Bueno, volviendo a mi comienzo, me fui para Talca sin tener mucha idea de que era vivir solo, ir a pensión. Todo eso me llevaron mis papás, por supuesto, la primera vez que fui. Y Talca es una buena ciudad para estudiar, Mira. porque en general es una ciudad tranquila, muy tranquila, Ujú, y permite que los carretes son los carretes más bien universitarios y ya. son generalmente, están muy vinculados a la actividad universitaria. Y estará igual, ¿o no? Quizá han cambiado tanto las cosas en todas partes del mundo que uno no Si hay sabe alguien de Talca por ahí que nos cuente cómo sigue Talca. cómo sigue Talca. ¿Ah? Pero hasta ese momento no me arrepiento de haberme ido a estudiar a Talca porque si hubiera ido al Paraíso, no sé, o hubiera quedado en Santiago, a lo mejor no me hubiera dedicado como quería o como debía dedicarme. Voy a dejar unos enteros porque los voy a poner encima como decoración. Mira, 3, 4. es un pequeño saludo mientras. Eso.
pues sírvete ahí, ¿no? Te hice una preparación especial que es la que tomo yo actualmente, como no bebo alcohol. Muy bien, lo felicito. Le pongo Canana Dry con un poquito de tónica Tónica y limoncito. y Bien, limón, bien, claro, bien y queda como refrescante. un trago falso. ¿Ah? Entonces parece, tiene toda la Oh, pinta de un salud. cóctel, salud, pero no es un cóctel, es una bebida. Y bueno, ya estando en Talca y ya pasando el primer año, que fue el más difícil, en todo aspecto familiar, personal y sobre todo académico. Ya, Fue difícil, fue duro el primer año para mí porque ya. yo venía con una formación escolar, y bien es cierto, era un buen colegio de la Florida, yo siempre viví en la Florida Ujú. con mi papá, de chico, parece que no era todo lo bueno que yo pensé que era el colegio. Entonces, la vi difícil el primer año, la vi muy difícil. Aquí estoy preparando, ¿eh? Y, pero logré pasar el primer año de manera airiosa. Me eché un ramo solamente, que después tuve que repetir, y fue una buena experiencia repetir un ramo porque al año siguiente me fue tan bien que terminé siendo ayudante de ese ramo. Ah, mira. Y eso me marcó por mi vocación por la docencia, porque era un ramo que se daba tanto en kinesiología como en educación física, que era anatomía, uno. Entonces yo empecé desde muy joven, desde los 20 años, a hacer docencia, porque había que completar ciertos horarios semanales para poder estar en cumplir con los requisitos de la ayudantía. Entonces yo les hacía clase a los alumnos, sobre todo los del físico. Bien. Les hacía clase de anatomía, les mostraba un poco, les explicaba, y eso fue interesante. Además cambiaron el profesor de anatomía de un año al otro, porque los resultados fueron malitos, malitos, malitos. Y el nuevo profesor era ginecólogo y Ya. nos invitaba, junto con una enfermera, en un equipo con una enfermera y un ginecólogo, La nos invitaba a ir cirugía, a pabellón, pabellón, perfecto. a ver partos. Yo recuerdo que también tuve un médico duro de formación, pero nos invitaba a la cirugía, era traumatólogo. Entonces, imagínate lo que significaba para nosotros ir directamente en época de estudiante a cirugía. Aprendimos mucho, la verdad Claro, que claro. Un bastante aprendizaje, porque imagínate, en segundo año, yendo al pabellón. hospital de Talca, entrar a pabellón, vestirnos con pabellón, entrar a pabellón y mirar ahí el nacimiento de las guaguas. Tal cual. Me tocó ver solo partos normales, Pero todo lo que significa el pero aprendizaje significativo que se llama. absolutamente, absolutamente. Se echan de menos esos aprendizajes ahora. Ya no. ¿Te entró una pregunta? Ahí, no, la que teníamos pendiente ahí del amigo que quiere Ah, hablar algo del gremio la tenemos guardada. sí, la vamos a guardar para el programa porque yo creo que en algún minuto vamos a hablar de la kinesiología, vamos a hablar del colegio kinesiólogo, Sí, y ahí yo creo que va a ser interesante abordar estas inquietudes que absolutamente. están apareciendo a partir de un poco el despertar de nuestros dirigentes actuales, que se dieron cuenta que si no le ponemos presión al MinSal, nos Hacemos, vamos a quedar exactamente igual como hacemos estábamos paréntesis, sí, en el hace los programa la últimos vamos 100 a ver. años. Exactamente. Este es un capítulo probablemente de larga duración y bienvenido sea. Pablo tiene rol docente, rol gremial, rol clínico. Estamos recién partiendo por tus inicios. Sí. Y ya andando, ya estando en Talca, ya el segundo año, tercer año, cuarto año, ya fue fácil. Ya. O sea, nunca me gustó Talca, la verdad, debo Mm, reconocer que nunca me gustó Talca, pero sí consideraba que era muy funcional para lo que yo iba a Talca, que sí, era para estudiar y sacar la carrera. perfecto. Y yo soy la primera generación de profesionales de mi familia. Mis padres, tanto mi madre como mi padre, eh, son de la época en que después del colegio entraban a trabajar. Bien. Y de hecho mi papá, yo soy hijo de un ex bancario, funcionario bancario, y mi papá entró como junior, muy joven, a trabajar en el Banco Crédito e Inversiones, Ujú. y le hacían mucha capacitación, y de junior pasó a cajero, de cajero pasó Hizo carrera a cuentas de funcionaria. crédito, después pasó a distintas áreas hasta que llegó a ser jefe de oficina. Mira, Y trabajó muchos años hasta que se jubiló del, ¿cómo se llama?, del Banco Crédito, recibió una indemnización y con eso pues se dedicó a hacer deporte, a hacer cosas. oye, Eduardo, teníamos una pregunta aquí que aprovecha de hacer. Joaquín Destrejo, de que en cátedra de química intensiva
nos manda saludos, tiene intensiva el curso que dirige Eduardo. Y mira, dice, consejo para un colega que egresó hace poco y su primer trabajo es el área docente. Mira, Mira, ¿qué le podría dar? uf, Paréntesis ahí, porque vamos a hacer yo tengo mi opinión ahí, Joaquín, ¿ah? voy a sacar, creo que no es la mejor forma de partir haciendo docencia. Dirígete ahí a Joaquín un Hola poquito después. Joaquín, es un complejo escenario porque tú estás partiendo en la docencia, bueno, y depende de las clases que vayas a hacer, pero me imagino que todo lo que tiene que ver con clínica es como lo más difícil de abordar. Por eso son los últimos ramos de los últimos años. Ahora, para hacer, no sé, clases de anatomía, clases de biología, uno puede buscar información muy valiosa en los libros, en los papers, ¿cierto? Y poder enfrentar Transmitirla. de buena manera la docencia. Ahora, siempre es bueno compatibilizarlo con la clínica, porque un kinesiólogo no enseña anatomía exactamente igual que un médico o que una enfermera. Un kinesiólogo no enseña biología exactamente igual a un kinesiólogo, porque uno sabe lo que realmente uno necesita saber después, entonces pone énfasis, lo que yo llamo los énfasis en la docencia. Desde mi punto de vista, para sumarle un Espérame, poco, crema, crema, espera, paréntesis, crema. vamos a poner crema ahora para ¿Te veías bien? Sí. crema. Desde mi punto de vista creo que es complejo porque hay que entender que uno puede estar muy bien capacitado en su área, pero ahora uno con el tiempo ha conocido lo que significa docencia en sí mismo y enseñar o aprender a enseñar, incluso uno debiera tomar alguna formación de postítulo para aprender a enseñar. No hay que minimizar lo que significa el concepto de docencia y la formación que tienen los docentes. Por lo tanto, recién egresado, ponerse a enseñar pudiera ser un camino complejo porque te vas a basar simplemente en el sentido común, en la experiencia que hayas tenido con tus profesores, lo que hayas visto. Desde el punto de vista clínico, cuando haces una docencia clínica en kinesiología propiamente tal, creo que el valor de la experiencia y tener unos años que te permita responder a ciertas preguntas que son propias de los alumnos hace falta. Mm, Así que hay que tener cuidado con eso. sí, el valor de la experiencia. Y sí, bueno, hemos tenido capítulos con Felipe Castillo donde nos contó que él se puso a hacer docencia Sí, básica Felipe, sí me a, acuerdo Felipe contó. recién egresado. Y claro, uno puede tener alguna competencia en ciencias básicas, pero insisto, la necesidad de saber enseñar hay que tenerla siempre presente. O sea, uno puede y debería compatibilizar eh, alguna formación en docencia formal para aprender Bueno, las a universidades transmitir. exigen hoy Actualmente, día el grado magíster, sin grado magíster. actualmente, Mm, actualmente hay cursos específicos de magíster para docencia, diplomados en docencia, sí, pero por eso actualmente están, pero antes no, uno lo hacía desde el sentido común, desde claro. lo que le tocó vivir, ¿verdad? Pero ahora hay más herramientas y hay que tomarlas. La docencia tiene muchas herramientas específicas que nos enseñan a enseñar. Y ojo con eso. Gracias por tu mensaje, ¿ah? Muchas gracias por tu pregunta. Queso, Queso, vamos con queso, queso. Mira, queso. Vamos a rallarle queso a esta mira preparación. la gente cómo se prende aquí. Nos dice Joaquín, siempre hizo ayudantías en la universidad como estudiante, que es algo similar a lo que te pasó a ti, Claro, claro. y ahora como profe, pero claro, muy bien y te felicito, pero como te digo, trata de buscar una formación en docencia que te va a entregar herramientas muy importantes actualmente que te van a seguir potenciando esa área. Así que bien por esa vez. Voy a echar aquí, porque me está quedando muy mala la rayada. Iba a comprar queso rallado, pero se me olvidó. Entonces, Joaquín, da las gracias, pero bueno, ahora voy a hacer los panqueques. póngale nomás. Ya, voy a hacer ahora el panqueque. Vamos, Ya. Yo el panqueque lo ¿te preparé ves bien antes, ahí? para que La mezcla, huevito, leche, huevo, leche, harina, harina. Exacto. No me grueso parece. No importa. algo particular de la universidad más allá de esta beta docente, contactos, amigos que No, fíjate recuerdes, que profesores. después en la práctica yo hice los primeros contactos, que fue básicamente los profesores guía.
Ya, Los profesores guías fueron un pilar fundamental de la posibilidad de encontrar trabajo. ya. Fue como en la Y eso práctica, en Santiago, algo, ya en algo Santiago, sí. hablábamos por ahí en la Sí. plaza. Ya, aquí tengo el panqueque, lo voy a tratar de vuelta. Eso. No, Ya, ya hice el panqueque, ya. Voy a perfecto. esperar que esté listo. Mira, esta parte, esta es la Vamos a buena. ver cómo nos va. A ver, A ver, tenemos. Ah, salió perfecto. Bello. Dieron la vuelta ahí. Así que universidad, formación ya en la práctica, una relación directa con algunos profes que me gustó actualmente mucho el área trauma a mí. partiste con esa Me área, gustó mucho trauma, me gustó conociéndola en la universidad o en las prácticas, conociéndola en la práctica, la mutual. principalmente la mutual de seguridad. Ya, Ahí, esa fue mi cuna, mi escuela de trauma. Y yo ya estaba casado, bien, ya tenía un hijo, que era el Eduardo, perfecto. y los profesores fueron muy gentiles conmigo, muy Mira, gentiles. mira, No solo me enseñaron, sino que además me ayudaban, clientes. En esa época había muy pocos kinesiólogos, entonces habían pacientes que necesitaban de repente que los viera un estudiante. bien, Y yo siendo estudiante, estaba en los primeros pacientes que me empezaron a pagar como estudiante, pero me empezaron a pagar. Me sirvió mucho los primeros años. Y yo ya estaba en mi casa un fin de semana, un amigo de la universidad, un amigo del alma, que era Daniel Arellano, a Daniel, proponerme, a comentarme que ellos estaban buscando gente para el TBU que se llama en esa ya, época, que era los kinesiólogos que le prestaban servicios a la Católica en el servicio de terapia ventilatoria. bien, Entonces ¿cómo se llama? Acepté el desafío, me encontré interesante. ¿Y cómo se llama? Y me fui a la Católica. Me fui a la Católica, el desafío, ya está bueno. mira, ¿qué tal? Y, y, y ahí hice mis primeras armas en respiratorio, así como que respiratorio no había sido muy fuerte en la universidad porque fue muy complejo. Y, y ya estando en la Católica, le agarré gustito a la cosa. Ya. Le agarré, ya encontré ya muy bacán. Recuerdo que tienes nexo con Jorge Molina y por el tema de Claro, Jorge Molina fue profesor guía mío en el hospital de San Juan de Dios. Él era de San Juan de Dios y fue uno de mis profes guía que también me entusiasmó con la parte de intensivo. Y, ¿cómo lo doblaré? Aquí no, ahí mejor, sí, ahí mejor. potenciado. Qué rico. Y, Para presentación. y ¿cómo se llama? Y, y después con lo que conocí, aprendí con la gente de TVU, sí, TVU, ya no recuerdo cómo se llamaban. eh, Ahí caché que mi gusto iba principalmente por lo que tenía que ver con intensivo, ventilación mecánica. Además fue una excelente escuela esa. Perfecto. Estaba Juan Eduardo Romero, él era el jefe, y, pero Jorge Molina consiguió mi teléfono, no sé cómo, y me mandó al hospital militar. Mira, ahí está el gancho. A él le ofrecieron un cargo en el militar que no aceptó, pero le dijeron, ¿nos puede recomendar a alguien? Y me recomendó. Interno. Así que yo llegué con interno, con mi carpeta, con mi currículum, que era una hojita y media, y le caí en gracia a la jefa de servicio. Se entusiasmó al tiro, me Mira, preguntó de lo que estaba haciendo en la Católica, le conté, me dijo, nosotros necesitamos acá, no tenemos nada de eso. Y, y ahí me contrataron. Y me quedé perfecto. 24 años trabajando en el hospital militar, principalmente en la UCI. Hicimos hartas cosas muy interesantes. Yo tengo recuerdo con mucho cariño el hospital militar porque hicimos docencia de pregrado, de posgrado, hicimos investigación, publicamos trabajo, nos ganamos Perfecto. congresos. Yo hice una alianza con la Universidad primero Finisterra y después con la Universidad del Paraíso, y los alumnos hacían sus tesis conmigo. Y esa tesis yo la aprovechaba a transformar después en una especie de paper y las mandaba a los congresos y nos ganamos. ¿Cuántas veces en los primeros lugares de los trabajos libres?
Oye, voy a cortarlo y nos vamos a servir. Sí, pues Sí, entonces vamos a hacer un adiós al eso, live, ¿ya? porque después nos sentamos, vamos a ordenar los micrófonos para seguir conversando en YouTube. Amigos del live, síganos en YouTube, J. Sufán. Eduardo, una despedida al live. Saludos a todos, espero que se hayan entretenido este ratito que estuvieron conectados con nosotros y hayan aprendido la receta para que después les hagan el queque camarón. Sí, Vamos. vamos. Entonces, a probar, pues, a lo que nos convocó Eduardito. Tenemos aquí Y qué que como maravilloso, de no hay, textura, de olor. no hay para qué sufrir. Me encargo del olorcito rico que está por acá. Permiso, permiso, amigo. Permiso. Primera vez que lo hacemos en el pilar de la experiencia. Y perdonen la espalda. Toma, te dejo Ujú. servilletita. ¿Qué tal? Exquisito. Me había dicho que iba a quedar fuerte por la esencia y todo, pero en su punto. Los felicito. Muchas gracias, salud. Salud. Tremenda mano. Con esto nos da para conversar un tremendo tiempo más. Esta es la idea, que podamos sacar Como provecho de ir esta poniendo grabación. mientras como y usted habla un par de cosas, vamos, vamos pimponeando. Voy a comer mi camaroncito primero. Obvio, mira, te dejo la pregunta en el fondo hecha de qué significa la formación en terapia intensiva que tuviste, en el sentido de formación profesional, el significado que le das, los recuerdos que tienes. Ya me está algo mencionando y me gustaría que lo reiteraras, tu relación en el hospital militar y, y qué significa en el fondo que te llevó en una primera instancia a relacionarte a partir de ahí con lo que viene después, que es el tema gremial, quizá. Si podemos enganchar con eso. Las cosas van sucediendo de manera espontánea. Yo llego al hospital militar, me asignan a salas comunes, yo empiezo a trabajar con los pacientes de neurocirugía, con los pacientes de urología, con los pacientes de medicina, y no encontraba mi espacio para desarrollar lo que me gustaba y que había aprendido en la católica. Y justo abren un servicio que estaba cerrado, que era la TIC, que significaba terapia intensiva de cirugía. Ya, No, terapia intermedio cirugía. perfecto. Existía la UCI y existía una TIM, que era la terapia intermedia de medicina. Bien. No había TIC. Entonces los pacientes quirúrgicos estaban yendo a medicina, parece que no andaban tan bien en medicina, abrieron la TIC. Cuando abren la TIC, me asignan a mí. Como que tenía habilidades en lo respiratorio, mandemos a Eduardo y me asignan ese servicio. Y ahí yo logro integrarme en un equipo constituido por médicos, enfermeras, TENS, que en esa época eran auxiliares de enfermería, y a traspasarle lo que yo había aprendido en la católica y en los cursos que hice después, porque el mismo grupo de la católica después hacía cursos de terapia ventilatoria. Que yo iba, fui como 3 veces, tanto que uno de los profes me dice, oye, déjate venir, me dijo, si ya no voy a aprender más de lo que ya sabí. ¿Años aproximados? Estoy hablando más o menos del año 96, 97. Yo entré en 94 al hospital militar y a todos los cursos que daban yo iba, hablando de 95, 96, 97. Entonces cuando yo el 97 ingreso a la TIC, empiezo a traspasar un poco estos conocimientos, cómo nebulizar a los pacientes, cómo poner las mascarillas de oxígeno. Que era re importante porque los pacientes venían de pabellón o de recuperación, hacer sus primeras estadías en una hospitalización. Entonces, fue de mucha ayuda para mí y fue mucha ayuda para también un aporte para el servicio el que yo conociera todo eso, lo supiera bien, porque las cosas empezaron a hacer bien. Y ahí hicimos un equipo interesante, entretenido, yo aprendí mucho. Después los cirujanos de tórax andaban buscando un kinesiólogo así como para formarlo para ellos y me contactaron a mí. ¿Y sistema de jornada, Eduardo? Diurna. Diurna, de lunes a viernes de 8 a 5. No habían, quizás por el año, Ni siquiera era de 8 a 4, ni siquiera era 8 a 5, era de 8 a 4. todavía o ya estaban algo del cuarto turno quizás en el otro. No, No todavía, ¿no? el cuarto turno, sí, parte me parece
que en el Roberto del Río, Ya, en el área pediátrica. Yo tenía un amigo también de la época que se incorporó a ese cuarto turno. ya, ya. O sea, tú diurno inicialmente Diurno, en siempre esos, diurno. Yo en general trabajé nunca de noche, a menos que fuera en un trabajo que yo estuviera contratado para atenderme, ujú, que también lo tuve. Trabajé varios años junto a otros colegas, armamos una especie de sociedad y ujú, le vendíamos servicio a la mutual de seguridad. Y ahí ya, hacíamos las atenciones de fin de semana y las atenciones nocturnas. ya, Y ahí trabajé de noche, pero sin dejar de trabajar de día. ya, Entonces era duro, ya, porque el día que me tocaba noche, día de la semana, yo entraba tipo a las 9 más o menos de la noche, llegaba a la mutual y atendíamos todos los pacientes que tenían atención nocturna. A veces terminábamos 3 4 de la mañana. Me iba a mi casa, me alcanzaba a acostar, a poner pijama y me levantaba el escrito porque a las 7 de la mañana tenía que estar en pie, porque a las 8 entraba mi trabajo normal. Entonces mm, este día era un día duro, duro, mm. difícil, pero estaba la juventud. Uno cuando es joven dice, bueno, Le tiro para adelante le nomás, ¿no? echo para Claro, adelante. Y le eché tiene para un adelante dicho. y en el militar también me hice conocido entre algunos médicos que me empezaron a derivar sus pacientes a domicilio. Fue una buena época haber trabajado. Se acordaba Sergio recién Sí, del señor Galme, sí, familia Galme, una familia muy destacada, y fue un paciente que estuvo en hospitalización domiciliaria mucho tiempo y los kinesiólogos éramos nosotros, no era la empresa. Él tenía sus propios kinesiólogos. Entonces, yo coordinaba todo eso. Y él ya, solo no podía. ya. Yo tenía 2 atenciones diarias todos los días. Entonces yo iba, daba una y generalmente buscaba a alguien que diera la segunda. Y Ujú. ahí fue una escuela también para los más chicos. Sí, de todas maneras. Además que Bueno, estaba traqueostomizado. Entonces era manejo paciente traqueostomizado y después traqueostomizado y ventilado. mira, Entonces y en pasamos esa por toda la época, etapa. Pasamos por la etapa de rehabilitación física. El paciente se levantaba, caminaba conmigo, patio, qué sé yo. Después ya no lo levantábamos con una grúa, lo pasábamos un sillón, pero siempre manejando la traqueostomía nosotros. Ahí yo hice en la mano los cambios de traqueostomía, ya, porque se empezaba a hacer infecciones a repetición y parece que el foco era la traqueostomía. Entonces perfecto. nos pidieron que la cambiáramos, yo la cambié, había aprendido también en la católica más o menos el manejo de la vía aérea y empezamos a cambiarla. Y después la cambiábamos una vez al mes. Mira, Entonces yo iba, la cambiaba. oye, Oh, loco, perro. exquisito, ¿Te gustó? exquisito tu plato. Felicitaciones por la mano al chef. Qué bueno que Y te no, gustó. muy, muy rico. Para seguir conversando acá. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy rico el plato, la preparación, todo que he memorizado para poder hacerla también. Va a quedar grabado, Sí, así que absolutamente. va a ser Sí. fácil, va a ser fácil después copiar la receta. Oye, bien, y en Voy a sacar ese, los platos. así aprovechamos sacarlo y nos acomodamos para seguir conversando. Después Muchas lavo la gracias. loza. Un siguiente saludo entonces, amigazo, Salud. y con el conchito que le queda a usted. Para que vean que es cierto, me voy a volver a servir. ¿Ah? Esto que es solo que nos, Tónica, tónica ginger ale y y el ginger ale. limoncito que tiene ahí. Perfecto. Me gusta lo amargo. Siempre me ha gustado lo amargo. Me gusta el chocolate amargo, me gusta el agua amargo. Esto también es muy demasiado dulce Es para la satura. 11, ¿no? Ya. Pero para refrescarme prefiero cosas un poco más. Mira qué lindo suena, ¿eh? Yo grabado el sonido. Oye, Eduardo, entonces seguimos. Ahí está tu historia inicial en el hospital militar, las cosas que implican conectar con gente, estar en los momentos adecuados, como siempre digo yo, y hacer carrera definitivamente ya en el hospital militar. Sí, sí. Y pasó algo muy interesante. La mayoría de los kinesiólogos que nos estábamos dedicando al área de ventilatoria teníamos más o menos un origen común, que era la católica, Ya. y el colegio kinesiólogo. Porque el colegio kinesiólogo fue el paraguas para dar todos estos cursos de terapia ventilatoria, ventilación mecánica, oxigenoterapia, los daban en el colegio kinesiólogo. Entonces, nos encontrábamos, nos veíamos, y, y muchos de los que estuvimos en el grupo con Juan Eduardo Romero, en la católica, después emigramos. Yo me fui al Ujú, militar, ujú. Juan Eduardo Kimmer se fue a la alemana, la alemana se fue a una clínica pequeña, se llama la Clínica Normandía, después se fue a la alemana. Estaba Álvaro Gajardo también, que se había formado con Douglas Steer, Ya. también Sí. muy buen terapista ventilatorio de la Mutual.
y uno mira y estaba Jorge Molina en un hospital público, estaba el Marcelo Sepúlveda en Salvador, El Salvador, estaba yo en el militar, Arellano estaba en la en Chile, Chile. y justo en ese momento, por iniciativa de los precursores, que ha sido Jorge con Daniel, formaron la división de kinesiología de la Sochimi, Perfecto. que hasta ahí no existía nadie que nos agrupara. Entonces nosotros nos reconocimos ahí, dijimos, esto es nuestro, esta es la sociedad científica que nos tiene que dar Apañar, respaldo, que nos tiene que apañar, que nos tiene que incluir, concertar, digamos. Inventé una palabra, no concertar. existe. Concertar. Y en esa época recién empezábamos, para poder ingresar a la sociedad había que presentar un trabajo en un congreso o un trabajo en una De jornada. acuerdo, yo Y pasé por ese para proceso. facilitar ese proceso, la misma división organizó eh, una serie de encuentros llamados jornadas que se hacían en distintos lugares. Entonces uno en la Católica, después uno en el Jota, después yo en la Católica presenté trasplante pulmonar. Porque Ya, te contar que los sí, cirujanos de Torres cirujano. del Hospital Militar, como que venga para acá, ayúdenos, trabaje con nosotros, y trabajé con trasplante pulmonar. Yo alcancé a hacer rehabilitación pre y postoperatoria en pacientes trasplantados Perfecto. pulmonar del Hospital Militar, que fue un programa que duró muy poco porque en general los resultados no fueron muy buenos. La Conde se llevó todos los pergaminos y nosotros tuvimos un puro paciente que sobrevivió y que después falleció. Ya, No fue una experiencia muy exitosa. Entonces yo presenté como trabajo de ingreso a la sociedad el rol del kinesiólogo en trasplante pulmonar, que se publicó eso en algún momento en la revista, y después yo organicé mi propia jornada en el militar, invité médicos de la UCI, de otras personas, y, y empezó a crearse un movimiento. Ese movimiento que empezó en la Xochimilco dio la posibilidad de desarrollarse, después los congresos, empezamos a ir a los congresos, empezamos los trabajos ujú, libres. Así se crea como el mundo del intensivo kinesiológico, que no existía antes. Porque antes el kinesiólogo iba, daba la atención respiratoria, en el KTR, se iba. Volvía a sus quehaceres, yo hacía hasta policlínico, veía ujú, hasta pacientes con patologías dolorosas. claro, Y ahí descubrimos, eh, yo diría que justo en esa época sale la primera guía del Ministerio de Salud de formación de UCI y UTI, donde hay descripción de cargo y todo lo demás. Y aunque es una descripción muy básica, que después fue cambiando, fue mejorando, la primera descripción fue muy logística, fue muy bien pensada, porque puso al kinesiólogo en una posición bien estable, porque no era cuarto turno, ujú, no ujú, había ni una descripción administrativa, pero pero lo sí dejamos, definió qué hacíamos en la U y correcto. definió los otros dos pilares fundamentales del trabajo kinesiológico: la terapia ventilatoria, la terapia respiratoria y la terapia. Sí, Y en la terapia respiratoria puso una frase que es para el Bronx, con participación o con asistencia en ventilación sí, mecánica, algo así. ujú, Entonces estaba el rol del kinesiólogo y nos dejaba abierta la puertecita para meternos en ventilación mecánica. Y además que ya habían kinesiólogos que sabían de muchísimo de ventilación mecánica. Grupo Arellano, Jorge Molina, te nombré al Álvaro Gajardo, el Douglas Sir en nuestra parte. Entonces, había un grupo potente que se empezó a hacer cargo en la UCI de la ventilación mecánica. Al principio, solo vinculada con nuestra intervención kinesiológica, y después ya la intervención kinesiológica se amplió y ya no era solamente hacer KTR, ¿cierto? O ejercicio o rehabilitación a los pacientes, sino que también era participar de los procesos asistenciales vinculados con el ventilador mecánico, la mm, terapia ventilatoria en general. Así que eh, ese fue, yo diría, como la cuna donde todos nacimos como kinesiólogos, terapistas ventilatorios, y nos empezamos a quedar en la UCI, porque ya no era solamente dar las atenciones, sino que era dar las atenciones y estar atento ahí para los requerimientos que habían de ventilación mecánica, intubación, extubación, etc. ujú, Eso marcó el antes y el después. Eso marcó que nosotros empezáramos a convencer a nuestras jefaturas. Yo tenía mi jefatura, era un
psiquiatra, convencerlo que era necesario que yo estuviera ahí. Claro. Que no solamente fuera de ir a atención y después fuera de pacientes de trauma o lo que fuera, sino que me quedara. Y me apañaron, me dijeron, sí, quédate más tiempo, ve todo lo que puedas ver, etcétera, etcétera. Tuve tiempo asignado. Es relevante, siempre, bueno, yo trato de hacer estos paréntesis para destacarlos en el programa de la historia. Alguna vez también como anécdota nos pusimos a hablar con un colega que necesitaba, ¿te acuerdas? Un tema especial y nos vimos y nos sentimos hablando de la historia en primera persona. Claro. Y eso, dejarlo testimoniado a través de este medio para las nuevas generaciones, no para que finalmente te digan, uy, que te levanten un monumento por lo menos, pero sí que se sepa lo que es el camino que se debió recorrer para llegar a lo que muchos ahora Bueno, yo empecé a usan levantar a como los cama, pacientes, empecé a levantar a los pacientes de en un la UCI. momento que nadie los tocaba porque uno Estoy hacía hablando del puro año, terapia estoy hablando del respiratoria. año 2000, del año, no sé, a ver, 98, 99, 2000. Y con una resistencia, pero tremenda del personal de la UCI. Primero fueron los TENS, que me dijeron, mire, voy a sentar al paciente. ¿Cómo lo vas a sentar? Está intubado, está ventilado, pero despertarlo y moverlo. El mismo moverlo le va a hacer que despierte mejor, que esté más tranquilo. Como que a regañadientes me empezaron a ayudar. Después las enfermeras se empezaron a quejar de mí, el jefe de la UCI. Yo llegaba, les cambiaba los ventiladores, les hacía cambios, movía a los pacientes, los trataba de levantar al sillón, los sentaba al borde de la cama. El típico desorden, que me desordenen las Claro, vías, que claro, se hacen el catéter. el catéter, claro. Entonces me llamaron a la oficina. Me llamó el jefe de la UCI, Antonio Hernández, me llama y me dice, Eduardo, tengo reclamos, me dice, de las enfermeras y de algunos médicos que tú, cuando atiendes a los pacientes, le cambias los parámetros del ventilador y que además los estás sentando por de la cama, intubados. Y yo le digo, sí, es verdad. Me dice él, yo estoy convencido que eso que estás haciendo es lo correcto. Menos. Pero te tengo que pedir que, por favor, le cuentes a la gente, le digas, le informes. Y a la enfermera tú después de cambiar el ventilador mecánico, vas y le dices, te cambié el ventilador mecánico por esto y esto, y le va a quedar tranquila de que le hiciste partícipe. Yo entendí que si yo quería que esto funcionara, que si que no fuera que me echaran y me mandaran castigado a otro servicio, tenía que, de alguna u otra manera, lograr subir al barco a los demás, subir en el mismo viaje. Entonces, empecé a ser un poco más diplomático. Yo, en general, no soy una persona muy diplomática, como que soy muy confrontacional. Siempre toda mi vida ha sido así. Me ha traído muchos problemas, más que beneficios. Pero si yo iba a hacer un cambio al ventilador mecánico, sobre todo después de la intervención, yo le decía, mira, yo, yo llego a ver un paciente y después de atenderlo, es otro paciente. Le cambia la compliance, le cambia la resistencia. No puedo dejarlo ventilado exactamente igual. Tengo que ajustar la compresión de soporte. Le tengo que bajar la presión de soporte, no lo puedo bajar con volúmenes corrientes de 700 ml, 800 ml, etc. Y ahí entendieron y se subieron todos al buque. Y llegó un momento en que nosotros éramos pocos centros que a los pacientes ventilados los ventilábamos sentados en sillones y los Que entubados. empieza a desarrollar experiencia. Hay que acordarse también que la evidencia es un desarrollo canadiense en años casi en paralelo recién, años Claro, 2000, que claro. empiezan a incentivar el uso de la evidencia como cambio de paradigma respecto a lo que se hacía muchas veces por o ensayo y error, por experiencia propiamente tal, Era sentido común. sentido común. Yo había trabajado en la intermedia quirúrgica. Los pacientes que llegaban de pabellón o de recuperación despertaban, les poníamos oxígeno, los nebulizábamos, les hacíamos KTR, los sentábamos, al otro día, primer día operatorio ya estaba sentado. Ujú. Y llegaban los de la UCI, que eran quirúrgicos, que llegaban principalmente pancreatitis. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la UCI? 28 días. Esos pacientes llegaban a la intermedio quirúrgico con una debilidad Marcadísimo. generalizada. El paciente no movía las manos, no movía los pies, no movía nada, escasamente respiraba. Y llegaba aquí para que... Entonces yo empecé a descubrir o
a sospechar que la estadía en la UCI prolongada que tenían estos pacientes era un factor que hacía que después se comportaran como tetrapléjicos. Ujú. Y descubrí, haciéndole kinesiología a estos pacientes, que con poquito empezaban a recuperar. Y una semana después de haber ingresado a la intermedio, el paciente yo ya lo estaba sentando al borde de la cama, yo ya lo estaba pasando un sillón, ya el paciente se estaba moviendo, estaba mejor. Entonces, esa misma experiencia yo la traté de llevar a la UCI. Yo dije, ¿qué pasaría si en vez de tener al paciente los 28 días que va a estar por esta pancreatitis aquí, lo van a operar varias veces, yo desde ya lo empiezo a mover, desde ya lo Actualmente. empiezo a despertar, desde ya lo siento al borde de la cama o lo paso a un sillón? Fue pura eh, sentido común. Y no había ni una evidencia. Estoy Exactamente. hablando del año 2000, Por eso 2001, te digo, ¿no? 2002, los Si es primeros una escuela artículos canadiense que empieza a abrirse a empiezan partir a de ahí. publicar en 2004, en 2005, y hasta ese entonces, me acuerdo que grabábamos en esa Ujú. época con cámaras especiales, tomábamos fotos, grabábamos nuestra experiencia, que era un poco pionera, y el doctor Antonio Hernández iba a alguna presentación de la SOSTIMA Y y mostraba. mostraba fotos y videos. Incluso una vez, esto es una anécdota que él me contó, un médico muy connotado del área de la intensivo, le dijo que eso era puro show. Le Parafernalia. dijo, este- no es necesario este show para los pacientes intensivos, donde se ha visto que los pacientes necesiten levantarse, necesiten caminar, si están graves, ¿verdad? Y, y no había con qué defenderse, po. No. Entonces, bueno, nosotros nos va bien con estos pacientes, resulta que después se van caminando de la UCI, salen caminando, tienen un intermedio más corto, etcétera, etcétera. El famoso nos va bien. Nos va bien, exactamente, a nosotros nos va bien. Y en verdad nos iba bien, bastante bien. Y eh, ya empiezan a aparecer los papers que dicen que cada vez que se movilizaban a los pacientes o se aplicaba movilización, los pacientes tenían estadías más cortas en la UCI, estadías más cortas en ventilación mecánica, que era lo que nosotros estábamos viendo. A nosotros nos faltó escribirlo, Claro. la típica del chileno, que tú decís, pero yo esto lo hacía, Exacto. yo lo hacía hace tiempo y sabía estos resultados que se Exacto. están publicando ahora, nosotros los conocíamos, era nuestra experiencia. Pero con eso nosotros no podemos empezar a defendernos. Cuando alguien le decía, oye, ¿por qué tanto show? La gente sentado en el sillón. Yo le decía, bueno, pero mira, están los artículos que se están publicando. Y ahí me acuerdo que eh, coincide más o menos en la época que yo fui el presidente de la división de kinesiología de la SOCHIMI y me empezaron a llegar invitaciones a presentar nuestra experiencia en otros lugares. Fui a Colombia, fui a Panamá, tuve la oportunidad de ir al hospital más grande de Panamá y encontrarme con los fisioterapeutas y mostrarles esto, o sea, hacerle clases de ventilación mecánica, clases Claro. de terapia ventilatoria y también de esto otro. ¿Por qué tanto interés de parte de ellos? Porque ellos tenían ya la división americana, el Ya. fisioterapeuta y el terapeuta respiratorio aparte. Aparte. Entonces, en la UCI estaba el terapeuta respiratorio a cargo de la terapia ventilatoria y ellos los empezaron a pedir para que fueran a hacer terapia física. Y se encontraron cuando, como fisioterapeutas generales, se encontraron con pacientes que estaban intubados, traqueotomizados, ventilados, y que tenían que hacerle terapia física y decían, pero nosotros no sabemos nada de esto. Y miraron por fuera. Y encontraron las publicaciones, qué sé yo, Las las experiencias. experiencias, y me llevaron en business. La primera vez que he viajado en business, me llevaron en business a Ciudad de Panamá, ahí en un hotel maravilloso también. Y, y yo era el gran invitado, o sea, todo el mundo Mm. me presentaron al jefe de la U. Diste el Fue, ancho, sí. sí, dile ancho, dile ancho. Sí. Todavía se acuerdan Mira, de mí con cariño, porque Felipe González hace un perfecto. tiempo atrás fue a Panamá también, al mismo hospital, Ujú. parece que vinculado a alguna empresa, y después me contó, me dijo, estoy en Panamá, y se acordaban de ti, Qué Eduardo, bueno. me dijeron que, Mira ay, que- voy a hacer un paréntesis con algo que mencionaste respecto a tu relación con la división, siendo director, presidente de la división. ¿Cómo, cómo tratemos de enganchar un poco esa beta de querer dirigir, de querer estar a cargo? La traes de más atrás, es como espontánea, te das cuenta en el momento en que puedes
que puedes dirigir gente más allá de lo que quieras hacer de la propia kinesiología? Mira, yo estoy en una fase de mi vida en este minuto que me estoy cuestionando todo, por distintas razones. Pues, tú puedes ver que estoy solo aquí, viviendo solo en este departamento. Y yo no sé realmente si uno nace como con las aptitudes para dirigir. Creo que nadie sabe muy bien cómo dirigir a un Ujú, grupo, cómo dirigir a una institución, ujú. y salvo la experiencia que uno pueda ir desarrollando en la medida que lo va practicando. Pero cuando lo va practicando va cometiendo muchos errores. Y los errores siempre dañan a alguien. Entonces, yo cuando estuve en la Sochimi como presidente de la división de kinesiología, fueron momentos donde eh, generé algunos anticuerpos de algunas personas que se vieron afectadas de manera directa o indirecta por lo que yo, por la manera de conducir que yo impuse en ese ¿Y eso momento. era solo manera de conducir, era ego, era choque entre los centros que estaban en el fondo a Había de todo un cargo? poco, había de todo un poco, porque era una bolsa de gato. Fíjate que Ujú, habían kinesiólogos de hospitales públicos, habían kinesiólogos de hospitales institucionales, habían kinesiólogos de las clínicas privadas, y la rama de universitaria era muy potente, siempre fue muy potente en ujú. la Sochimi. Los de la Católica, los de la Chile, los Ya, de la UTD. Entonces se hacían diferencias y ahí había algunas cosas bueno, eran medio complejas de manejar. Y yo me impuse. bien, Entonces yo me impuse y dije, no, esto se va a hacer así porque yo soy el presidente, ¿no? Y eso dejó algunos lesionados eso a mi ya. alrededor. Perfecto. Y esos lesionados yo creo que nunca me la perdonaron. Pero más allá de ese resultado que fue también posterior, ex post, te das cuenta, incluso ahora con años también de- del tiempo que permiten ese análisis. ¿Qué te hace tomar ese cargo? ¿Qué te hace decir, sabes que sí, yo creo que podría ser, o simplemente una cosa personal, decir esto yo, está malo, yo quiero que vaya por este lado, yo lo voy a tomar? Mira, con la división de la Sochimi no me pasó eso con el colegio de kinesiólogos. Ya. Porque la división era un grupo pequeño, era como un grupo muy pequeño, un grupito muy selecto de personas que estaban a cargo de Ujú, los que el ujú. mismo que la habían creado, después fueron como buscando a las personas y poniéndolas en distintos lugares para que esto tuviera una orgánica. Así que yo en la división, en el fondo, eh, quise ordenar un poco las cosas y no me resultaron mucho. Había mucha resistencia, había muchos intereses probablemente de Intereses. algunas personas Ya. que válidamente utilizan estas sociedades como plataformas Ujú, también comunicacionales, ujú. educativas, Política. políticas, y aunque no Ujú. había mucha política en la kinesiología, nunca hay mucha Ya. política. Me pasó con el colegio de kinesiólogos. Yo cuando era el presidente de la división, entonces iba al colegio de kinesiólogos en representación de los kinesiólogos intensivos. Y ahí enganché con algunos colegas que estaban metidos en el colegio y me engancharon a mí y me presenté y salí electo vicepresidente. No, primero salí electo director, ¿no? Y fui el director de comunicaciones del colegio, el peor cargo que me podían pasar porque yo siempre he sido súper poco tecnológico, Ya. pero me enseñaron a cómo meterme en la página web y cómo cargar los cursos y bajar las cosas. Yo hacía eso en mis tiempos libres y al año siguiente me presenté nuevamente a la elección y salí vicepresidente. Me tocó compartir con Leandro Miret, presidente, yo Ya. vicepresidente y Oscar Urrejola, secretario general, una, un directorio que era bien potente, que podría haber avanzado mucho más de lo que logró avanzar. Y yo sentía que faltaba convicción. ¿Y eso en qué año más o menos también? Estamos Para hacer una hablando del año cronología. 2012, 2012, 2012, que es tu primera 2014, relación formal claro, del gremio a través del 2012, colegio. 2014. 2012 solo director de comunicaciones y el 2014, 2013, 2014 como vicepresidente. Y yo sentía que faltaba convicción, que a nuestros dirigentes les faltaba así como dar el paso, el siguiente paso, como que llegamos hasta el subsecretario Ya. y pero no llegamos al medio. Y en esa época, ¿cuál era la meta del La colegio? meta siempre fue exactamente la misma que ahora. O sea, llevamos Código años en lo mismo, por eso yo lo sanitario, recalco para que, actualización del decreto Fuerza de Ley 1082
y especialidad. Ya los cursos estaban incorporados, el IRA era en esa Sí, hacía época, muchos años ya que el había IRA hecho, era una de las primeras grandes gestiones del colegio, sí, sí, y ya en el caso del año 2012, tuyo era el tema código, sí. relación ministerial, etcétera. Y, y logramos, lo único que logramos en ese directorio fue que el MinSal dijera ya, actualicemos el día 82. Llegamos a un nuevo reglamento de kinesiología y convocó a un grupo de expertos, representantes de los hospitales públicos, de la academia, sociedad científica, y yo entré ahí como vicepresidente a esa mesa y avanzamos harto, 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 harto. Cuando ya tenía el reglamento listo, el MinSal lo agarró, lo mandó a jurídica y jurídica, según ellos, lo rechazó porque no había una ley que le facultara a los kinesiólogos hacer todo lo que nosotros decíamos que hacían. Te voy a hacer un quiebre, Eduardo, te voy a proponer, bueno, yo desde el punto de vista de la pregunta en sí mismo, si tú me preguntas, pero yo he tenido algún cargo muy pequeñito a nivel del regional, o me gusta también de repente estar a cargo de lo que signifiquen actividades gremiales, o soy muy defensor del gremio, básicamente por una sensación mística que es una palabra que yo siempre ocupo, que está arraigada de la universidad y una forma como retribuirle a la profesión a través de lo que yo pueda hacer algo. Probablemente va por ahí esa respuesta, que no la he logrado rescatar en ti. ¿Por Yeah. qué? ¿Por qué? Sí. Y el segundo paréntesis o quiebre es que de repente ordenémonos, porque yo sé que tú tienes ganas de hablar del tema del colegio como aparte, como si fuera una entrevista casi aparte, Mm. y explayarte en lo que significa el tema gremial, que es un momento que tú me has pedido en el fondo para tener en el programa y yo quiero dártelo. Si cerramos en el fondo con tu tema clínico, hospital militar, y de ahí seguimos directo al tema gremial con la pregunta que tenemos Perfecto. pendiente. En el hospital militar yo al final hice mi carrera, hice formación militar también, aprendí a usar armas, una cosa muy entretenida que uno puede hacer además paralelamente en el hospital militar. Hiciste carrera eh, funcionaria en el fondo. Funcionario, 24 años, eh, debo contarlo porque no es menor, fui el kinesiólogo de Pinochet. Mira, Cuando Pinochet volvió a Chile después de estar en Inglaterra, tenía una kinesióloga, la kinesióloga la nombraron la coordinadora de kinesiología y ella dijo, bueno, me salgo, yo no puedo estar como coordinadora de kinesiología acá en el hospital y estar saliendo todos los días a ver al general a su casa o tener que viajar a los boldos donde él iba mucho cada vez que podía. Y me pidieron a mí que me hiciera cargo, sin tener ninguna simpatía por el caballero. Yo todo lo contrario, siempre fui contrario a su gobierno y de idea, marché, de marché ideología en el día, diferente, en el sí, el no, yo me la jugué entera por el no. muy profesional en el fondo. Entonces yo hablé con la persona y le dije, ¿sabes qué? A mí no me hace ni una gracia. Yo creo que aquí hay mucha gente que le encantaría ir. Mejor no. Esto ya está la decisión tomada, tú vas. O sea, ir, lo atendí por años. Conocí muchas cosas de su ambiente familiar, de su ambiente militar, muchas cosas. Terminé tomándole cariño al caballero, porque algunos de los pacientes que lo lleva por años, después uno se empieza a vincular, conoció a mis hijos, yo llevé a mis hijos para que lo conocieran. Dije yo, esta oportunidad no me la pierdo. Niño, vamos a conocer a General Pinochet. ¿Quién es él? Después usted va a saber. La historia te Después va a usted va a saber, usted le responder. dio la mano al General Pinochet, ¿no es cierto? Más encima les mandó, les regaló una caja de chocolate, después en la Navidad le mandó juguetes de regalo. El ambiente se vivía ahí, era de... Él siempre reconoció las personas que eran sus colaboradores, reconocía a personas. Nunca te preguntó nada respecto a Sí, alguna. sí, me Ya, preguntaba, no, ni siquiera me preguntó. Una vez me dijo, usted es de los otros. Le dije, ¿qué otros? esa anécdota Del está otro buena. lado, del otro lado, yo lo tengo cachadito, me decía. Mi- Y más encima, y me tocó ir una vez cuando lo estaba interrogando al juez Guzmán. ¿Te Mira, acuerdas del juez sí, Guzmán? sí, sí, claro. Entonces yo llegué y entraba por la cocina yo normalmente, porque llegaba a un sitio al lado de la casa de él donde estaba todo el sistema de seguridad. Seguridad. Ujú. Entonces yo entraba por un portón lateral y llegaba a la cocina directo, y generalmente cuando él estaba ocupado en alguna cosa personal, me servían un café, me daban un sándwich, entonces yo me echaba a tomar desayuno y después pasaba a atenderlo. Y ahí llegué y me dijeron, está ocupado. ¿Quiere un cafecito ya? Y yo pregunto, ¿con quién está? Pues, ¿quién? Pues Guzmán. Yo soy Eduardo Teneril Guzmán.
Entonces, después que se fue el juez, me hicieron pasar, po. Entonces le digo, ¿cómo le fue? Bien, bien, pero cuénteme algo, po. No, me empezó a preguntar cuestiones y yo le dije, no sé, no me acuerdo. Ah, es que todo eso que me está preguntando, pero puro mando medio, puro mando medio. Así le contesto. Me dijo, ¿por qué tanto interés? Porque él es mi tío, por el que yo soy los señores de Guzmán. Aquí me dijo. La broma. Y dije, no, no, si esta broma no, no es mi tío, no es mi tío. Y así que fue, bueno, pues el caballero falleció, por suerte no falleció conmigo, justo un fin de semana que yo no fui al Mira, hospital, no fui a verlo, lo dejé encargado, falleció. Pero sí fui a su funeral y le di las condolencias a la una de familia. las anécdotas históricas que tiene Eduardo Sí, Toñarelli a sí, través de su relación con el hospital militar sí. y con Y el Pinochet, a general Pinochet. pesar de una ideología política No, absolutamente claro, y diferente. además que yo no iba a hablar de política con él, pues yo iba a atenderlo, porque al principio tenía una fractura de muñeca, Ujú, entonces le tenía que hacer ultrasonido, ponerle ujú, TENS, hacer ujú. ejercicio. Oh. Lo que se hacía en esa época. Sí, se hacía en esa época bastante buenos resultados por lo demás, por Eso. lo menos Pinochet quedó pequeño, ¿no? Eso, y después, cuando yo ya llevo más de 20 años en el hospital militar, decido migrar. Porque además, ¿cuánto tengo? 24 años de servicio. Voy con 24 años. Ya era Y factible ahí ya. me fui a la Indisa. Y en Eso. la Indisa, a los 2 años de, menos, como al año y medio de estar trabajando en la Indisa, viene la pandemia. Yo me quedo en la UCI, la primera UCI COVID que armamos, que fue la de la Exactamente. médica, y de ahí ya hasta Echaste ahora, raíces ahora en la en la clínica con Indisa. más directamente relacionado, ya teníamos relación nosotros muy indirecta. Recuerdo también que mi hermana, que es enfermera, que mando saludos, trabajó contigo en el hospital militar, la Coca Supán, Sí, pues, y bueno, a partir de ahí los cursos, era Eduardo, yo venía de regiones, pero aquí hicimos un nicho bastante bonito, un staff senior que llamamos nosotros de kinesaurios bien potente, empezamos a desarrollar un área en conjunto que ya veníamos desarrollando nosotros y contigo se agregó ese impulso de la movilización del paciente, ya empezar a dejar un poco ya lista y formada la terapia respiratoria, pero darle muchísimo más énfasis a la movilización. Está nuestro eslogan del moverse bien, respirar respirar mejor, mejor, claro. que nace de nuestra área y de nuestra clínica, y empezamos a hacer este nicho hasta el día de hoy, pues, con harta gente y un paréntesis pequeño antes de cerrar y después ponernos a hablar, yo creo, definitivamente de Del gremio. gremio, perfecto. Hobbies. Yo sé que dentro de lo multifacético, la cocina, ¿verdad? La buena mesa, pero música, deporte también. Sí, a mí Cuéntanos un poquitito de ese me hobby. gusta mucho cocinar Sí, y cocino con agrado. Que me sale rápido, me sí, sale fácil, sí. no me complico ¿Dulce o demasiado. salado? Dulce. ¿Dulce o salado siempre prefieres cocinar? Prefiero cocinar, es que cocino de todo, porque por Mira, ejemplo los panqueques yo a los niños, cuando vivía con ellos, les hacía en las mañanas de los días domingos, los días sábados, cuando no tenía clase, les hacía panqueques y panquequito con panquequitos con manjarcito, Nutella, Nutella, manjar, mermelada. frutilla, Perfecto. el Bien desayuno, regaloneado. desayuno de campeones. Así que puedo cocinar dulce y salado, puedo Ah, hacer un perfecto. queque, pero también te puedo hacer no sé, una cazuela si querés. Ya, perfecto. Me gusta mucho la música, siempre fui fanático de los Beatles Los Beatles. desde la adolescencia. Mi papá era el fanático de los Beatles que me transmitió su fanatismo por los Beatles. Toqué en una banda tributo de los Eso es Beatles durante mucho importante. Una tiempo, muy buena banda casi 10 que años, llegó los a Beatles. evaluarse a nivel casi internacional, Sí, como dices tocamos tú. en Argentina un par de veces. Mira, Y ahora estoy tocando batería en una banda que hacemos tributo a Jorge González y Los Prisioneros. perfecto. Así que ahí tengo Su mis beta, habilidades. y como le digo, siempre también la rescatamos por los kinesiólogos. Algo hay de artístico, de Sí, deporte, por sin supuesto. duda. También jugáis al arco. Sí, 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 pero ahora, bueno, ahora puedo volver, pues, ahora que ¿Viste? estoy más claro. Exactamente, hay que retomar el deporte. Sí. Siempre es bueno, nos hace salirnos también de tanta área de formación, de academia, Mm. docencia. Y antes de cerrar, el curso, Quina Intensiva, ¿cuándo nace? Quina Intensiva nace como una necesidad del hospital militar. Y el hospital militar, nosotros como trabajamos de lunes a viernes y hacíamos un turno de sábado de mediodía. Y uno tocaba el sábado y el otro tocaba el domingo. Mediodía. Estábamos mediodía, íbamos a la UCI, íbamos a pediatría, íbamos a pediátrica, neonatología, imagínate, mediodía. Era una locura. Entonces el hospital dice, no, como tenemos kinesiólogos, solo kinesiólogos diurnos, vamos a tener que contratar kinesiólogos externos para que vengan a hacer las atenciones que están fuera de horario. Y empezaron a ir kinesiólogos, un grupo de kinesiólogos los fines de semana externos.
Y yo llegaba a la UCI el lunes y puro reclamo. Oye, el kinesiólogo que vino el domingo, bueno, voy a la paciente, digo, el kinesiólogo el sábado, entonces yo decía, oye, pero ¿por qué me dicen a mí? Yo soy un kinesiólogo clínico, no me digan a mí, escríbanlo, mándenlo por escrito, manden el reclamo o lo que corresponda para que se tomen medidas, porque si me dicen a mí, yo quedamos en el ámbito del cagüino. Y empezaron a llegar esos reclamos y el coordinador de kinesiología me manda a llamar y me dice, "Eduardo, tú que eres de la UCI, ¿qué podemos hacer con estos reclamos?" Yo le dije, ¿sabéis lo que haría yo? Yo evaluaría a los colegas. Les daría una prueba simple, fácil, a ver cuál es su nivel de conocimiento, si efectivamente es cierto lo que están diciendo de que no saben nada, que no cachan nada, que no tienen ni idea de UCI. Ya me dijo, lo voy a hacer una reunión y vamos a tomar una prueba. Entonces yo redacté una prueba como facilita, siempre unas preguntas simples, y les fue pésimo. Mira, De verdad no sabía. de verdad. Y me dice, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos a todos? Le dije, ¿y a quién me voy a traer? Le dije, ¿sabéis lo que? Hagámosles un curso. Yo, déjame a mí, yo organizo, como ya había en la Xochimi, había estado participando de las actividades, de las jornadas y todo lo demás, y dije, yo organizo y contacté a distintas personas y le hicimos un curso. Entonces, ellos era un curso interno y que el mismo jefe de kinesiología se le ocurrió ampliarlo y generar el curso del hospital militar. Que tuvo tres versiones solamente, pero se hizo muy conocido. Sí. Porque además de formarlo teóricamente, tenía un periodo práctico. Perfecto. Y ahí, cuando yo decido llevarme el curso del hospital militar, porque tengo problemas administrativos con el hospital militar, me lo llevo al colegio kinesiólogo. Y ahí se transforma en el curso del colegio kinesiólogo, hoy diplomado. Exactamente. El actual diplomado del colegio kinesiólogo. Exactamente. Salud por eso también. Salud. Eduardo. Voy a aprovechar Una de forma hacer innovadora. una pausa. Hacemos una pausita